Hola, analizar una variable suele ser más simple en general si la analizamos a través de sus momentos. Los momentos no son un tema que nace con la asignatura nuestra. En general se pudo haber visto en física cuando uno analiza momentos de inercia o algún momento de una fuerza. Básicamente los momentos son suma de productos. Entonces, los momentos que analizaremos en la asignatura esta son de dos tipos. Momentos absolutos, que se simbolizan con m sub s y se calculan como la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i a la s por fi, donde fi es la frecuencia relativa. ¿Qué significa esto? Que lo que tengo que hacer es cada valor de la variable elevarlo a la potencia s, eso multiplicarlo por la frecuencia con la cual ese valor surge y hacer la suma de todos esos resultados. Por eso resultará entonces que m sub 0 va a ser la s reemplazada por 0, x a la 0 da 1, por f da f, la sumatoria de todas las frecuencias es 1. m sub 1 va a ser ¿qué cosa? X a la 1 por la frecuencia de esa X sumado, eso equivale a la media aritmética de la variable. Y m sub 2, que simplemente resulta de reemplazar la S por 2, pero no tiene un nombre específico. Además de los momentos absolutos, aparecen los momentos centrados, que consisten, se simbolizan mu sub s, mu es una letra griega, mu sub s de x, y consisten en hacer la suma para todo valor de la variable x, de ese valor de la variable x menos su media, elevado a la s por la fi. En definitiva, se centra porque se le resta el centro de la variable. De la misma forma que hicimos con los momentos absolutos, podemos hacer cálculo de algunos valores específicos de los momentos estos, y el mu sub 0 corresponderá a la suma de los valores cuando s vale 0. Cuando s vale 0, esto a la 0 va a ser 1 por fi, sumado esto nos va a dar 1. La suma de todas las frecuencias relativas es 1. Mu sub 1 va a ser la sumatoria de esto cuando el exponente es 1. Ahora, la suma de los desvíos multiplicados por la frecuencia nos da 0. Ya lo vimos en su momento cuando vimos el inicio de las medidas de variabilidad. Mu sub 2 de x corresponderá a la fórmula esta en la cual la s es reemplazada por 2, y eso es exactamente lo mismo que el valor de la varianza de la variable. Si quisiéramos hacer el cálculo de mu sub 3, simplemente lo que tendríamos que hacer de la variable x, lo que tendríamos que hacer es la sumatoria desde igual 1 hasta n de la x menos su media elevado al cubo por fi, y no tiene un nombre específicamente asignado. Lo que podemos hacer con los momentos, y lo vamos a hacer, es ver cómo se puede denotar un tipo de momento a partir de otro. Por ejemplo, podemos escribir el momento centrado de orden 2 en términos de los momentos absolutos. Veamos cómo hacer esto. Si yo lo que quiero hacer es escribir el momento centrado de orden 2, ¿esto qué es? Es la sumatoria desde igual 1 hasta n, xi menos la media al cuadrado por fi. Pero podemos desarrollar esto y nos quedaría entonces la sumatoria desde 1 hasta n, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo por fi. Distribuyendo las frecuencias y las sumatorias, nos quedará sumatoria de xi al cuadrado por fi menos
Como 2 es una constante y la media también lo es, se pueden sacar fuera de la sumatoria. Nos quedará 2 por la media de x por la sumatoria de xy por fi, más la media al cuadrado, que también es una constante, por la sumatoria de fi. Ahora, analizando brevemente esto, la sumatoria de fi vale 1. La sumatoria de xy por fi es la media de x, o el momento absoluto de orden 1, como este otro. Y este es el momento absoluto de orden 2. En definitiva, ¿qué nos quedaría? El momento de orden 2 absoluto de x menos 2 veces momento de orden 1 por momento de orden 1, es decir, momento de 1 al cuadrado más, ¿y la media qué es? Momento de orden 1, momento de orden 1 al cuadrado. En definitiva, menos 2 veces esto más una vez, ¿qué es lo que nos queda? Momento de orden 2 menos momento de orden 1 al cuadrado. Y en definitiva, una fórmula alternativa para la varianza de la variable, que es m2 menos m1 a la 2, dicho en simple, o momento de orden 2 absoluto menos momento de orden 1 absoluto elevado a la 2. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Qué ventajas tiene la manera de que se vincule un tipo de momentos con otro? Que en muchísimos casos hay que hacer cálculos de los momentos de orden más alto. Y es mucho más simple hacer el cálculo con los elementos estos que tomando cada valor de la variable, restándole la media, que en general nos lleva a algún tipo de redondeo, con lo cual, en definitiva, al elevarlo a la 2 y hacer la suma, los redondeos van acumulándose y el resultado se aleja del resultado correcto que tendríamos que ver. De la misma forma que analizamos el momento de orden 2, se podría analizar el momento de orden 3, que quedaría de esta manera. El momento de orden 3, mu sub 3 de x, es la sumatoria de xy menos la media de x elevado al cubo, y esto nos da m3 menos 3 m2 de x m1 de x más 2 m1 de x al cubo. Desarrollando la fórmula esta, reagrupando términos, simplificando, etc., se llega a esto. De manera similar, se puede hallar mu sub 4 de x, etc. Nosotros en este curso analizaremos simplemente hasta mu sub 3 de x, que lo vamos a usar en uno de los videos próximos cuando analicemos asimetría. Nos estamos viendo. Gracias.